¿Qué onda, gente? Hoy estamos en otro video y vamos a hablar qué pasa cuando pecamos ya siendo hijos de Dios, qué sucede. Vamos a usar unos... Lo voy a hacer sin margen de error, no porque ya lo estoy estudiando, entonces vamos a hablar qué pasa cuando pecamos ya siendo hijos de Dios, qué pasa, nos alejamos de Dios, perdemos la salvación o qué, o sea, qué pasa. Entonces vamos a ello. Para empezar, bueno, quiero empezar con Hebreos 10. Aquí estamos en Hebreos 10 con el versículo 26 y digo el 20, sí, de 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces si pecamos voluntariamente ya después de haber recibido, pero es que esto es fuera de contexto, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Entonces aquí se nos está, si lo leemos fuera de contexto, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. ¿Qué significa esto? Que se pierde la salvación, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego. Aquí está hablando nada más y nada menos que el infierno. Pero nosotros no somos así, entonces digamos, eh, entonces les voy a dar el contexto rápido de qué significa esto. Primero, Romanos en Hechos 10, 26 y 21. Entonces dice, muchos dicen que aquí si pecas después de hacer un pecado moral común, por ejemplo, ver a alguien o pecar contra tu esposa, tal. Aquí está muy fuera de contexto. Aquí no está escrito Hebreos. La carta fue escrita a los judíos que habían escuchado el Evangelio, pero entendiendo, y ellos entendiendo que Cristo era el Mesías, pero estaban siendo tentados a volver al judaísmo y a los sacrificios y a la ley y a hacer lo mismo que está en todo Éxodo. Pero ¿qué significa pecar voluntariamente aquí? No está hablando de cualquier pecado moral, mentir, fallar, caer en debilidad. El contexto inmediato de Hebreos 10:23, vámonos aquí, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿qué dice aquí? Mantener la fe. Dice, y consideremos unos estimularnos el amor a las buenas obras, diciéndonos aquí que no hay que dejar de congregarnos. Aquí está hablando, mantener la fe, no abandonar la congregación, no retroceder. El pecado voluntario es el contexto de rechazar deliberadamente el sacrificio de Cristo después de haber entendido que Él es la verdad. Aquí de esto se está tratando. Vámonos aquí al versículo 29. Nos dice aquí exactamente a quién se está refiriendo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este no es salvo por nada donde le veas. Este se va al infierno. El que pisotea al Hijo de Dios, el que pisotea su sangre, no puede llegar a otro lugar más que el infierno, según la Biblia. Aquí está hablando de esta persona. Dice, pisotear al Hijo de Dios, tirar por inmundicia, inmunda la carne, esto es rechazar a Cristo conscientemente. Ya no queda más sacrificio para ellos. Según Hechos 4:12 dice, si rechazas el único Salvador, sacrificio verdadero, Cristo, no hay otro sistema que pueda salvarte. Porque Cristo es el único y en ninguno hay otra salvación, dice Hechos 4:12, creo. No está diciendo si pecas, pierdes salvación. Está diciendo si rechazas a Cristo, no hay otro sacrificio disponible. En eso se está tratando, de que ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay otra persona que pueda sacrificarse por tus pecados, otra cosa, otra persona, más que Jesús. Y si lo rechazas, ¿qué dice aquí? Ya no queda más sacrificio por los pecados. De eso se está tratando aquí. Entonces, exactamente, a ver, ¿dónde estaba Juan 10:18? Aquí está, 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí está hablando de mis ovejas. Nosotros somos sus ovejas, somos los hijos de Dios. Entonces dice, y yo le doy la vida eterna y no perecerán jamás. Aquí esto es bíblico. Aquí otro, voy a darles otros ejemplos. Aquí en Efesios 1:23. Digo, ay no, perdón, estoy en Hebreos. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
Entonces fuimos sellados, hermanos. Estamos sellados. Sello de la promesa que Dios nos da. Fuimos sellados con el espíritu de la verdad, digo, de la promesa. Dios nos prometió que nos iba a salvar una vez para siempre. El creyente verdadero está sellado por el espíritu. El pecado no rompe la adopción como hijo, pero sí afecta la comunión. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Pequeños ejemplos en Isaías, en cómo esto es posible y cómo pasó. Nos vamos aquí a Isaías 59, del versículo 2. Dice aquí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí está diciendo, pero tus iniquidades han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír que quien de Dios. Entonces él esconde su rostro, él se aleja de nosotros en cierto modo para que nosotros le veamos a él. No habla de perder salvación, sino de separación de la comunión. Ahora, en Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, a su hijo. Eso es lo que sucede. Él se aleja por amor, así como un padre a su hijo. Él nos ama tanto que dice, sé que no puedes hacer nada fuera de mí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a alejar. Porque así como un padre ama a su hijo, así también Dios, nuestro Padre, nos ama a nosotros. Porque Él nos quiere reprender, Él nos quiere dar la verdad. Porque la disciplina puede incluir convicción fuerte del espíritu, pérdida de paz, consecuencias en la vida, pruebas correctivas. No es condenación eterna, es corrección parental. Ahora vámonos aquí porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verdadero creyente puede caer, pero no vive cómodamente en el pecado. Si alguien vive en el pecado constante sin arrepentimiento, la Biblia enseña que debe examinarse en 2 Corintios, dice eso. Eh, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, del pecado. Esta es la única forma en la que uno puede volver a Dios, ac- according to, digo, acorde a 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que confesar, hay que arrepentirse. Esa es la solución. La solución es, vamos a ponerlo aquí, comunión. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Si quieres, entonces la Biblia no enseña que un creyente pierda la salvación por pecar, pero sin embargo, lo que enfatiza es que enseña que si alguien rechaza deliberadamente a Cristo puede conocer la verdad. No hay otro sacrificio que lo salve. La salvación verdadera es eterna, es segura, es obra de Dios y no depende de la perfección humana, sino solamente por la gracia de Jesucristo. Él, así como a su Hijo, así como su niño, así también nos reprende a nosotros. Así como a su Hijo le reprende, así también nos reprende como un padre a hijo